Kaleta halakon sukna kustat chupang men irblina achkan katijeni in katijejona qah na weekend na ti atut awahab ta kukra chi itiato ta ni palmal ti kan kolok na kustat chhat ki ort ki kamel kabeli ka yo ol kokka no ta pompat uchiwa chaklap shak funam ta nan kakawi chawo church uts kapanta kipir kamol ta kabe rech katinamit kohel kohkan papa church kokal ut kwasquinsin la oah ekchi juan sa cholehil chohere salionan la nakuan. Hola niños de primero primaria que están en casa, igual a los padres de familia que están acompañando a su hijo o hija. También antes de comenzar nuestro programa para esta linda mañana, queremos recordarles, por favor, respetemos las indicaciones de nuestras autoridades en decirnos, quedémonos en casa. Muy bien niños, en la escuela o también en la casa nos han dicho de que pertenecemos a una cultura y también tenemos un idioma. También quizás en la escuela nuestro maestro o maestra nos ha indicado eso también. Recordemos que en Guatemala hay 25 idiomas, las cuales están Xinca, Garífuna, Maya. En la cultura maya también hay 22 idiomas. Hay 22 idiomas en toda Guatemala, por lo cual en esta ocasión solo les pido a que vamos a aprender primero las tablas fonéticas de 4 idiomas. Vamos a comenzar con el idioma español. Recordemos que el idioma español es el idioma oficial de Guatemala. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a nombrar 2 veces la figura que aparece en la imagen, digamos así, y 3 veces vamos a ir mencionando el nombre de la letra. Igual vamos a hacer en el idioma poconchín, seguidamente viene el idioma quiché y de último vamos a tener el idioma ekchi. Con esta actividad nos va a apoyar para ir conociendo los sonidos iniciales y la pronunciación de nuestro idioma. Recordemos muy bien a todos los pedagogos o los que son maestros que los idiomas mayas no es eminentemente silábico. Se puede leer palabras completas, no se puede pedacear como el idioma español, pero en este caso lo vamos a usar como para acelerar la lectura con los niños. Pero antes vamos a dar unas indicaciones en los 4 idiomas que estamos manejando: Poconchí, Quiché y el idioma Erchi. Pero hatajalakoni pamak achiko habloncho panapatak nakakohla renchitigenik chirif pankashlam orik kohkah noktak ar inkuyih nakokri kakorwal Poconchí hewochik nakush okri kakorwal anchiko kohkahnik inkawirah niki okokri tokon orwal rechi inkawirah nik orhik onik chaharik niki orwan pokonchi orik aklap bangach awal kiche shakin kwakin da junto o chiwe kakis le tijonik pankashlamtir o ban español kibirche kohkan rech kabibir pankach awal kiche shakrumal na be kabano pa español chirih are pan pokomchi shakunam pankach awal kiche chirih are kohkan ruk le awal erchin shakin hinkwakin tach junto o chiwe kishkan hela res katta su kibir pan pokomchi o pan erchi o pan kashlamtir kokal salikutana kwan katsol chanru rilbal ilokruhu heshbenil takabanu sa kashlanatin toho akan sa pokomchi kiche ut shoibal res sa khatiniobal erchi. Bien niños, vamos a comenzar con la tabla fonética del idioma español. Se llama método estrellita. Quizás ya lo usas en tu escuela o lo has escuchado algo de esto, pero por favor vamos a seguir la lectura. Y al mismo tiempo quiero darles estas indicaciones también de que vamos a nombrar oso en letras y oso en figura, y luego o en minúscula
O en mayúscula y otra O en nuestra mente que ya no está aquí. Vamos a iniciar. 1, 2 y 3. ¿Están listos ahí? Bueno, vamos. Aquí comienza. Oso, oso, o. Avión, avión, a. Imán, imán, i. Uva, uva, u. Estrella, estrella, e. Así vamos a hacerlo. Por favor, en este momento vamos a fijar nuestra mirada en la pantalla del televisor de la casa, por favor, y hasta que termine la presentación. Oso, oso, o. Avión, avión, a. Imán, imán, i. Uvas, uvas, u. Estrella, estrella, e. Mano, mano, Pez, pez, p. Sombrero, sombrero, s. Luna, luna, l. Tortuga, tortuga, t. Dedo, dedo, d. Ratón, ratón, r. Conejo, conejo, k. Cepillo, cepillo, s. Nido, nido, n. Foco, foco, f. Bandera, bandera, b. Jirafa, jirafa, j. Gato, gato, g. Gemelos, gemelos, j. Chile, chile, ch. Ñandú, ñandú, ñ. Vaca, vaca, b. Llave, llave, y. Queso, queso, k. Zapato, zapato, s. Hoja, hoja. Yo, y. Xilófono, xilófono, s. Koala, koala, k. Washington, Washington, w. ¿Cómo les pareció, niños? Fácil, ¿verdad? Ahora, en todo este cuadro del método Estrellita, ha de estar tu nombre. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está tu nombre de ese lado? ¿Tu nombre comienza con vocal? Ha de estar en el celeste. ¿O con cuál letra inicia tu nombre? Vamos a enfocarlo. Vamos a buscar tu nombre aquí en el cartel. Comienza con O de oso, A de avión, I de imán, uva de la U o estrella de la E. Si no aparece ahí, probablemente lo vamos a encontrar aquí. M de mano, P de pez, S de sombrero, L de luna, T de tortuga, D de dedo, ratón, la R de ratón o en la C de conejo. Y también hay otra C con el sonido de C, sí, de cepillo. ¿No está ahí? A lo mejor tu nombre ha de estar aquí en N de nido, F de foco, B de bandera, J de jirafa, G de gato, pero también vamos a encontrar otra G, que es el de gemelos y el de G también, o de Chile, o quizás podría ser con ñandú. Si no apareciera aquí, tenemos otra tanda que comienza con V de vaca, L, llave, o tu nombre comienza con Q, de queso, o Z de zapato, o también en el idioma español, H, hoja, es
la H es muda en el idioma español, o quizás con la Y de yoyo, o X de xilófono, o probablemente comienza con K de koala. Y si no estuviera aquí, si tu nombre está con Washington, la W de Washington, que fue uno de los presidentes de los Estados Unidos. Bueno, ¿encontró su nombre? Ahora vamos a hacer un pequeño trabajo en donde vamos a necesitar una hoja de papel bond, vamos a necesitar un marcador y probablemente que tengamos la fotografía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir nuestro nombre hasta arriba de la hoja, como estamos viendo en la pantalla. Pero recordemos que si nuestro nombre comienza con Juan o con Lucrecia o lo que sea, tiene que comenzar con letra inicial mayúscula. Luego colocamos nuestra fotografía y vamos a pegarlo en nuestro lugar favorito. Más o menos quedaría así como está pasando en la pantalla de su televisor. Ahora, ya teniendo nuestro material, si en caso niño o niña que aún no sabemos escribir, pidámosle favor a mamá, a papá o a nuestro hermano, a la abuelita o al abuelito que nos escriba nuestro nombre en una hoja y nosotros tratemos de copiarlo. Ya teniendo nuestro nombre, peguémoslo, como les dije, en un lugar muy especial para nosotros y vamos a ir a visitarlo todos los días. Por ejemplo, lo que vemos en la pantalla de su televisor ahora, aparece el nombre de Leonel. Está su nombre, inició con mayúscula, Leonel. Y su fotografía de Leonel sonriente. Teniendo todo esto, iniciamos así. Cada vez que lleguemos donde va a estar nuestra fotografía, vamos a decir Leonel, Leonel. Y también tengo otro material que es de una niña que se llama Delmi, es con dedo, como lo podemos encontrar aquí, de dedo. Entonces vamos a iniciar con inicial mayúscula y se quedó algo así. Delmi, Delmi. Bueno, niños, no se les olvide, siempre vamos a tener con nosotros este material siempre vamos a lavar nuestra mano, y si en caso no tuviéramos gel, por favor podemos usar agua y jabón. Vamos a pasar ahora en idioma Poqomchi. Quedémonos todos para ir escuchando cómo se habla o cómo suena esos idiomas. Y los esperamos en la siguiente sesión, donde vamos a aprender a leer las sílabas. Vamos a otro idioma. Kalenta halakuni pamal po orita pang orbal Poqomchi are panki ult kahkakkoh ahmunchu taktik tamahun purul ha ejeo panki ult kahpelejo zona reina ar pari ulchikaman de kopi ah Poqomchi yona in katijeh wochik chakulwit ki amu al orik ka orbal Poqomchi chikach hegule in kan hikam kanto na pankashlan orik ka pech in ka or na pech lamayu khena hos pech ayu kurech krum in ka uhta wa ospech heredwi in ka kachika wahlam chumil ha cook ok kes tok Zoch Shara Yona eguchikano pech kelou tak na chibanto shalakon chiwachin chi riwachwal chi riwal ar kelou makasah chi kelwal inikik are katahqiq shalakon na orokcho kachkata ahlam i o u chumil cha che chi cho chu ha
ha, he, I, o, u. Kuk, ka, ke, ki, ko, ku. Kuk, ka, ke, ki, ko, ku. Ok, b, a, e, I, o, u. Kes, ka, ke, ki, ko, ku. A, e, I, o, u. Ok, a, e, I, o, u. Toch, ta, te, ti, to, tu. Te, ta, te, ti, to, tu. Chach, ch, cha, che, chi, cho, chu. Shara, sh, sha, she, shi, sho, shu. Matel pangwe it kahne bambat. Uchanim kapano pangkachapal kiche leguj ri rupi na bebinem pakashlamtir mis primeros pasos. Lechakpal ri rupi chotzip ruk wachpal pakashlamtir kapir tabla fonética kiche chinak shubano lechakri kabalyoshi rech Señor Cristina, Shakhunam, Señor Reina, Usgela, Utinamit, Utzpatlan, Otzonunka, Uspantan Kiche, Shakun Ruk, Ministerio de Educación, Shakhunam Ruk, Institución Rupi, Corazón y Manos, Uchil, Club Rotary, Sigla Kamalyoshi, Chique Are, Shkiye, Chikere, Kakoho, Buhre. Aklabak Kiche, Kokogela, Uchanim Kilari, Kep humul kapihri ik shakhunam oshibul kapih i oh ak ok u ekan nan tat mam ha kuk lech bem cool rikil sanik yak wakash wu shechoch chich Toch. Bak. B. Kum. Ot. Cho. Sikin. O kabir. Unun. Katijir fakashlam tir o ubi español lo caracoche. Para comunicarnos también en español, ahora aparecen las letras propias del idioma español. Dedo, d, foco, gato, g, vaso, b, zapato, z, ñandu, ñi,
cama, cama, hoja, hoja. Uchanim, kilach humul uchik chiwachle achich. I, I. Oh. Ak, a. Uk, u. Ikan, e. Nan. Dad. Mam. Ha. Koek. Leeg. Pem. Koen. Rikkel. Sinnik. Yak. I. Wakash. Shehor. Chir. Sok. Wak. Kum. Ot. Lunun. Dedo. Z. Foco. Gato. Vaso. Zapato. Niando. Ni. Cama. Hoja. Anak Kwan sa ali atinopal chi. Quip suit. Bat. Chima. Ha. Cook. Am. Kana. Tuboy. Choch. Ick. Wink. Boo. Sham. Shh. Anak Kwan kila kuicik aren. What? We, wo, Chima, a, et, I, u, ha, he, hi, ho, hu, cook, ka, ke, ki, ko, ku, am, a, e, I, o, u. Kana, ka, ke, ki, ko, ku. Cook, ka, ke, ki, ko, ku. Upuy, tat, et, I, o, u. Toch,
Tsatsetsitsotsu. Tsik. Tsatsetsitsotsu. Wink, wink, wawiwiwowu. Jahim, jahim, jahjehjijoju. Sham, sham, shasheshishoshu. Kanako, saliqchat. Bantio shere eshkokal. Nimka tioshir tak halakon. Silak kimal tioshir chiwe akla. En este momento les agradecemos infinitamente a todos los niños. Quisiera quedarme un poquito de tiempo para dirigirme a los padres y madres de familia. Estimados padres de familia, también a las madres, quiero dirigirme a ustedes. Que tengamos mucha calma y mucha paciencia. Entendemos que esto es a nivel mundial. Sí, lo que sí es un poco preocupante es en el caso de los niños que están cursando primero primaria, porque es en este año en donde ellos van desarrollando el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Y entendemos muy bien que esto es un proceso. Y quisiera comentarles que el material que compartimos con ellos hoy en diversos idiomas, este método se llama método estrellita. Quisiera pedirles el favor para que ustedes puedan seguir apoyando a sus hijos e hijas en el hogar. El material que les compartimos es muy funcional, es premiado a nivel nacional, en la cual en 6 semanas los niños y las niñas ya están leyendo con este material. Quizás es un poco tedioso, como vemos, de ir leyendo imágenes y mencionando los sonidos al mismo tiempo. Y posterior a ello se lee sílabas, enseguida se unifica sílabas. Ya con esto se hace día a día. A veces es un poco increíble que las gotas de agua pueden hacer hoyos o agujeros en una piedra. Sí, en efecto, sí es posible, porque el agua es constante, pasando 365 días del año en el agua. Una gota de agua en una piedra efectivamente va a ser orificios. Y es así la educación si nosotros le damos un tiempo, una disciplina en apoyar a los niños y a las niñas. En la imagen que estamos viendo en la pantalla de su televisor podemos ver un hermano que está ayudando a su hermanito de la mejor manera. Es donde podemos sentar al hermano enfrente de nosotros y verlo uno por uno, que vaya mencionando, como se indicó, 2 veces la imagen, ya 3 veces el sonido. Haciendo esto todos los días y haciendo lectura a diario podemos realizarlo. Quiero comentarles también de que los libros, a los niños se les da libros ya, aunque ellos aún no lean de manera fluida, pero lo que sí podemos hacer es que ellos ya van reconociendo sílabas. Ya en el transcurso de los días ellos van a poder leer. Así que les agradezco bastante este material. Pueden descargarlo también en la página del Ministerio de Educación, y también los videos en que compartimos con ustedes sobre el método estrellita, el método quiché, el del Pocomchi y el del idioma Erchi también va a estar disponible en la página del Ministerio de Educación para que pueden descargarlo. También haciendo un agregado, mi nombre es Francisco Ical, aparezco también en YouTube, me pueden buscar ahí y pueden seleccionar y descargar estos materiales con los niños. La recomendación es hacerlo constantemente. Muchas gracias, tengamos mucha paciencia, pronto saldremos adelante. Tenemos un gobierno que está trabajando por cada uno de nosotros y tenemos que ir confiando en nuestras autoridades, en hacer casos, en que quedemos en casa. Muchas gracias y con permiso.